Buenas a todos y a todas, espero que estéis bien. Hoy día 26 de marzo del 2024 vamos a estar compartiendo las noticias más importantes de hoy. Las más importantes obviamente ha sido la noticia de Julian Assange, que la Corte Británica no ha conseguido extraditarle a los Estados Unidos. Le han dado más tiempo, es más, han pedido ciertas garantías a los Estados Unidos, como que van a mantener su salud y prácticamente que no le van a asesinar. ¿Ok? Un poco raro pedir esto a un país democrático como los Estados Unidos, ¿no? Y también un poco raro el hecho de que los Estados Unidos pidan extraditar a una persona que ni siquiera es ciudadana de los Estados Unidos, simplemente por el hecho de compartir información que así verdad está disponible en la web, ¿ok? No era información nueva, sino que era información que el periodista recopiló de diferentes lugares y lo puso en su página web que todos conocemos como Wikileaks. La segunda noticia más importante es que los rusos, parece ser, el jefe de los servicios de inteligencia rusos, prácticamente acudió a un meeting, a una reunión, y antes de entrar le dijo a las cámaras que Ucrania está detrás del atentado terrorista y al principio parecía que quizás estaba bromeando o algo, ¿no? Pero al salir del meeting, claramente le volvió a decir que es cierto que hay elementos del Estado Islámico involucrados en esto, pero el país que lo ha organizado, que lo ha financiado, ha sido Ucrania. ¿Ok? Y recordar lo que os dijimos hace 2 días, sobre todo el hecho de que los terroristas, en vez de suicidarse o luchar contra las fuerzas especiales rusas o la policía rusa, decidieron escapar, nada menos que hacia Ucrania. Y se les pilló en Briansk, en la frontera entre Rusia y Ucrania, al menos a 3 de ellos, ¿no? Interesante, interesante. Sobre todo interesante la rapidez en la que los servicios especiales, los servicios de inteligencia de Rusia, consiguieron pues mantener eh, el recorrido de estos individuos, y no solo eso, sino informar a los soldados de, ya sabemos, de Ahmad, que estaban en el frente, y consiguieron detener a estos terroristas. Obviamente, como ya hemos dicho, este ataque terrorista puede tener muchos efectos dentro de Rusia. Puede que la gente en Rusia se raye contra la gente de Tayikistán y decidan liarse a palos con ellos, ¿no? Mal dicho, decidan enfrentarse hacia ellos, que pues eso, que ocurran ciertos altercados homófobos hacia estas personas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, homófobo, ¿he dicho homófobo? Xenófobos. Igualmente, lo importante es que eso, que los rusos han decidido o han tomado la decisión, han llegado a la conclusión de que los ucranianos están involucrados en esto. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir ahora? Ok. Como ya dijimos, pues Putin ha ganado las elecciones, ¿vale? Y mucha gente dice que esto va a justificar o le va a dar la justificación perfecta para lanzar una guerra total contra Ucrania. Algo que parece ser que los ucranianos temen. Por otro lado, vemos que a los ucranianos les da igual. El jefe de la inteligencia ucraniana, Budanov, ha salido públicamente diciendo que se alegra por los ataques terroristas. O sea, esta es una persona sin corazón ninguno, que se alegra por los atentados terroristas, que está muy contento. Encima dice esto enfrente de las cámaras occidentales. ¿Ok? En inglés, responde en inglés. Este tío habla inglés, no lo sabía. Bueno, pues dice exactamente esto, de que le hace muy feliz, que le ha hecho muy feliz los atentados terroristas, y las cámaras occidentales, los gobiernos occidentales, siguen financiando a Ucrania. Sobre todo siguen permitiendo que el Budanov siga siendo el jefe de inteligencia de Ucrania. Algo bastante raro.
ya que los países democráticos deben aceptar ciertos comentarios, pues eso, terroristas, como ha hecho este hombre. Había un atentado terrorista y simpatiza con los terroristas en vez de lamentar la muerte de las personas que han muerto en el atentado terrorista, criticar a los terroristas y luego quizás, si quiere, decir que quizá lo tiene merecido por haber invadido Ucrania. Me da igual. Pero lo principal hubiese sido criticar a esos terroristas y no prácticamente darles las gracias por lo que han hecho. O sea, estos son palabras muy fuertes. Estos son individuos que, como veis, Occidente está dispuesto a financiar y a mantener en poder. Y no es nada raro, no es nada raro, a decir verdad. Si obviamente vienes de Europa, de España, por ejemplo, pues mucha gente en España son un poco ignorantes en cuanto a esto, y lo digo así. Creen mucho en la ley, creen que su país siempre hace lo correcto o los Estados Unidos siempre hace lo correcto, pero digo, no todo el mundo, pero bueno, mucha gente piensa así y en otros países europeos, en Francia, etcétera, porque no han vivido pues esos tiempos coloniales en países como América Latina, en África, incluso en Asia. Eh, eh, Me incluyo en esto, yo tampoco lo he vivido, ¿vale? Pero al menos tengo los relatos de mis familiares que me cuentan cómo era durante esos tiempos, donde este tipo de acciones como terrorismo constante, abuso de las personas, torturas, etcétera, era algo del día a día durante los tiempos coloniales, ¿no? Entonces, le es más fácil a las personas de fuera del mundo occidental asumir o entender la posición en la que se encuentra Rusia y sobre todo entender que posiblemente los servicios de inteligencia ucranianos e incluso occidentales estaban detrás de este ataque. Obviamente son estrategias que se usan por países, ¿ok? Simplemente para crear caos en otros países, y no es la primera vez, a decir verdad, que los Estados Unidos apoya a regímenes que son completamente como el de Ucrania, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, en Latinoamérica apoyó en Chile a Pinochet, un demonio en persona, ¿ok? Y, y a muchos otros dictadores. Entonces, personalmente creo que la situación en Ucrania ahora mismo, sobre todo de la forma en la que están secuestrando a gente, llevándola al frente, no es una situación democrática. Y los países democráticos no creo que deberían estar aceptando este tipo de trato por parte del gobierno ucraniano hacia las personas ucranianas. Pero esa es mi opinión personal, otra gente puede pensar algo diferente, pero es importante destacar esto, ¿no? Y así poder entender la razón por la cual, pues, esta gente, Buranov y esta gente que odian a los rusos, ¿ok? Les quieren quitar de la faz de la tierra prácticamente, son capaces de apoyar tal atentado terrorista donde mueren personas inocentes. Imagino que si hubiese pasado en cualquier otro sitio, en otro país europeo, no le hubiese importado más, ¿no? Hubiese quizá incluso llorado por las víctimas. Pero como ha ocurrido en Rusia, un país el cual odia, pues le da igual, como si pasa 20 veces, ¿no? Es más, recordemos un discurso de Victoria Nuland, antes de que se jubilase, autojubilase temprano, donde dijo que a Rusia le esperaban muchas sorpresas, ¿no? Incluso sorpresas inesperadas dentro de Rusia mismo. Luego Buranov en la entrevista dijo que va a haber más de esto y bien dentro de Rusia. O sea, hay gente que dice que el Estado Islámico ha sido el que ha llevado a cabo los ataques porque han compartido el vídeo. Ya está, eso es la evidencia, eh, es una evidencia total, ya está, no se puede discutir más. El Estado Islámico ha compartido el vídeo, lo cual significa que los terroristas que grabaron el vídeo están vinculados al Estado Islámico, se lo enviaron al Estado Islámico. El Estado Islámico cogió una aplicación de diseño gráfico para diseñar el vídeo bien como lo hacen siempre y lo pusieron en las redes sociales, ¿no? Un vídeo brutal, a decir verdad, es un vídeo brutal prácticamente. Pero bueno, mucha gente ya está tranquila de que su gobierno más democrático, más importante del mundo, el de Estados Unidos, no está involucrado y el país al que más ama, Ucrania, tampoco está involucrada, ¿no? Y para ellos esto es suficiente. Obviamente hay otro grupillo de personas por ahí diciendo que, hey, y esto solo es una teoría, solo repito lo que dicen. El Estado Islámico fue fundado
por los Estados Unidos, según lo que dicen. Y dicen que obviamente pues la CIA y todos estos servicios de inteligencia estadounidenses posiblemente estén detrás de la transferencia del vídeo a ISIS, y posiblemente lo hayan hecho ellos, quién sabe, ¿no? Entonces, ya os digo, este tipo de juego sucio, como os digo, si venís de un país occidental, pues va a ser difícil entender, y no a todas las personas. Muchas personas son muy conscientes de esto, ¿no? Pero gente que viene de por ahí fuera sabe que este juego sucio se hace continuamente en la política, un país a otro, un pueblo a otro, literalmente, ¿no? Entonces, quería compartir estas teorías que están por ahí rondando, lo que está diciendo diferentes personas. No significa que sea lo que diga Guerras Geopolíticas o yo, simplemente estamos describiendo lo que se está diciendo por ahí sobre los atentados terroristas que ocurrieron en Moscú. Hemos visto el estado de los prisioneros. Uno ha envejecido 50 años en menos de un día. No sé qué le han hecho al pobre hombre. Bueno, pobre no tiene nada, pero no sé qué le han hecho. Al que le cortaron la oreja, pues el hombre está bastante enfadado. Están todos asustados. Cosa que no atribuyo al Estado Islámico. El Estado Islámico estarían con la cabeza bien alta, riéndose de los policías o los guardias rusos, yo qué sé, meándose en la corte, haciendo lo que quieren, ¿no? Mostrando que no tienen miedo, que no se arrepienten absolutamente de nada de lo que hicieron, ¿no? Pero así, ¿verdad? El comportamiento de estos individuos es un poco raro. Uno, intentaron escaparse, no intentaron suicidarse, no intentaron pelearse o liarse a tiros con los policías rusos o los guardias rusos. Cierto es que pusieron un poco de resistencia cuando se encontraron a los dos soldados de Ahmad en la frontera entre Ucrania y Rusia, pero no fue mucho. La verdad es que se les pilló rápido. Ellos mismos se deshicieron de sus armas antes de llegar a ese punto. Y ya os digo, uno se fue corriendo, se subió a un árbol, se cayó, se reventó el tobillo, se cortó la oreja con una rama. Y luego sale un vídeo también por parte de los rusos un poco asqueroso, el cual parece ser que le cortan la oreja a este hombre y le fuerzan a comérsela. Bueno, no se la come, cierra la boca y ya está. Pero obviamente los medios occidentales están diciendo que esto es un abuso de los derechos humanos de estas personas, que así no se trata a la gente y todo eso, ¿no? Que ya conocemos. Pero bueno, no nos olvidamos de Guantánamo Bay en Cuba, ¿ok? Ya sabéis cómo tratan a los prisioneros ahí, que salen con la cabeza tapada literalmente a tomar el sol. Interesante, eso no es maltrato. No os olvidéis de Abu Ghraib, ¿ok? No os olvidéis de los maltratos en Irak a los soldados iraquíes que fueron capturados por los americanos, donde prácticamente les hacían subirse uno encima de otros desnudos y les soltaban descargas eléctricas con una capucha negra del Ku Klux Klan, y cosas así que hemos visto en internet, en las redes sociales. O sea, Occidente no está lejos de lo que han hecho los soldados rusos, es más, están más allá de lo que han hecho los soldados rusos. Es más, los estadounidenses lo hicieron a soldados iraquíes. Es más, aquellos involucrados en esto fueron a juicio y se culpó al individuo, no se culpó al país. Pero en este caso se está culpando al país por lo que han hecho estos guardias, que posiblemente estarían súper enfadados por lo que hicieron los terroristas en Moscú, y es algo obvio, era de esperar, y prácticamente se tomaron la libertad por su mano de darles una buena paliza antes de que llegasen al juicio, donde posiblemente sus derechos estarían más protegidos, ¿no? Pero vamos, no sé cómo reaccionarían las familias de las personas que han muerto, ¿no? No sé si les dejarían ir a juicio o harían exactamente lo mismo. Pero bueno, en Rusia se están preguntando si es que deben de volver a traer la pena de muerte para este tipo de atentados donde matan a 150 personas, ¿ok? Una locura, una locura. Y queman un edificio, literalmente lo queman, no tiene sentido, lo queman con ellos dentro. Consiguieron escaparse, pero como veis, esta gente iba a destruir, ¿no? A destruir ese sitio, a matar a todas las personas que fuese posible. Si hubiesen sido 1000, parece ser que estarían felices. Entonces, ver a estos 4 individuos, más otros 2 que han detenido, no sé si han sido 10 en total, los que estaban vinculados con el coche que alquilaron, el piso que alquilaron, etcétera. Verles detrás de esa vitrina particular, como les gusta poner a los rusos, a los presos, ¿no? Luego les graban ahí delante, mirando a la cámara.
pues algunas personas estarán satisfechas, otras no, otras quieren más, ¿ok? Y así, ¿verdad? Son personas que han hecho cosas que es que son brutales. Y así, ¿verdad? Muchas personas no les van a tolerar y no van a tener ni un tipo de tolerancia hacia ellos. Simplemente al igual que ellos no lo tuvieron ante las víctimas que dispararon a quemarropa, a las víctimas que apuñalaron delante de la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es sorprendente ver a los medios de comunicación occidentales diciendo que los terroristas que asesinaron a 150 personas están siendo maltratados por las autoridades rusas, cuando los mismos occidentales están maltratando a un periodista que compartió información en público, como Julian Assange. No sé si tiene sentido esto. Pero bueno, eso es el resumen más o menos de lo más importante, ¿ok? Ha habido un barco ahí en los Estados Unidos que ha tenido un accidente en un puente bastante frágil, la verdad, no sé. Parece que estaba hecho de palillos, pero bueno. El barco se choca contra una columna del puente y en vez de derrumbar solo el medio, derrumba el puente por completo. No soy un experto en puentes, pero se lo lleva fácilmente por delante, ¿ok? Y había coches pasando, había personas andando. Posiblemente muchas personas acabaron en el agua. Aún no se ha dado información sobre si ha habido algún fallecido o no, pero es increíble que la infraestructura de los Estados Unidos no sea tan resistente, ¿no? Pero bueno, luego más tarde hablaré sobre esto y si me da tiempo os enseñaré el vídeo mostrando exactamente esto, ¿no? También los servicios de inteligencia turcos han conseguido detener a unos cuantos miembros del Estado Islámico que estaban en Turquía organizando ataques, no sé, a otros países. Parece ser que los presos terroristas en Moscú fueron los que dieron esa información a los servicios de inteligencia rusos. Y los servicios de inteligencia rusos avisaron directamente a los turcos, lo que llevó a su detención. No solo eso, también hubo un bombardeo ruso masivo. Y hubo uno específico en el cual atacaron un edificio de los servicios de inteligencia ucranianos. Todo esto ocurrió, un ataque bastante preciso, lo digo así, cayó justo en el edificio y lo reventó por completo. Todo esto ocurre después de la detención de estos terroristas. Como os digo, si hubiese sido ISIS, que se caracterizan por, pues eso, ir de suicidas y no decir nada, pues posiblemente no hubiesen dicho nada. Quizá estos hombres estuviesen vinculados a ISIS, pero la verdad es que han sido bastante frágiles con toda la información que han soltado y que siguen soltando. Como ya os digo, los rusos saben exactamente quién han sido y el jefe de la inteligencia ha confirmado que ya no está fuera de sus límites atacar a los servicios de inteligencia ucranianos porque les consideran como parte, si no los organizadores del atentado que llevan a cabo en Rusia. Y cualquier persona que asesine rusos, pues van a seguirla, supuestamente, según dicen, ¿no? Cool. Pasamos a las noticias de hoy. Ok. Criptógrafo de la Academia FSB dice: ¿quién es el nuevo secretario del SNBO de Kiev, Litvinenko? Ok. Zelensky reemplazó a Danilov y nombró un nuevo jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. En 1994, Alexander Litvinenko se graduó en el Instituto de Criptografía de Moscú en la Academia del FSB, entonces Servicio Federal de Contrainteligencia. Es decir, se convirtió en criptógrafo profesional. Luego trabajó durante 4 años en el SBU, en el Departamento de Comunicaciones del Gobierno. Desde 1998, Litvinenko trabajó durante 7 años en el Instituto de Estudios Estratégicos, donde también hizo carrera desde consultor senior hasta primer subdirector. Y en 2007 regresó al SBU como subdirector del Departamento de la Información y Apoyo Analítico. Después de 2 años más de trabajo en la oficina, Litvinenko volvió al trabajo científico y luego, después del Maidán, en 2014 se convirtió en subsecretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, donde trabajó con Poroshenko y Turchinov.
Pero incluso antes de trabajar en el Consejo de Seguridad, el futuro jefe del Servicio de Inteligencia se graduó en el Real Colegio Británico de las Ciencias de Defensa. En agosto de 2019, Zelensky despidió a Litvinenko del Consejo de Seguridad y lo devolvió a dirigir el Instituto de Estudios Estratégicos. En 2021 fue nombrado titular de la SVR. El año pasado, Litvinenko declaró que la Federación Rusa tiene la intención de librar una larga guerra de desgaste con Ucrania y cuenta con una redistribución global del mundo en los próximos 10 a 15 años. Y también que Putin pretende destruir las Fuerzas Armadas de Ucrania, anexar la mayor cantidad de territorio posible e instalar un gobierno controlado por Moscú en la parte no ocupada. Buen análisis. Así, ¿verdad? Buen análisis, sobre todo el final. Puede ser, ¿ok? Puede ser que Putin quiera un gobierno más amigable o controlado por Rusia en la parte no ocupada, o quizás simplemente quiera un gobierno amigable a ambos lados, tanto a Rusia como a Europa, y que no haya por ahí liándola pidiendo misiles nucleares o pidiendo que se le incorpore una unión militar. Porque hay gente que dice que, hey, hubo ciertos acuerdos entre la Unión Soviética y la OTAN y Ucrania, en la que se les quitaban las armas, los misiles nucleares a Ucrania, las armas nucleares a Ucrania, siempre y cuando tanto Rusia como la OTAN no invadiesen el territorio ucraniano. Y mucha gente dice que a raíz de ese acuerdo se crean los problemas entre Rusia y Ucrania porque Rusia invadió el territorio ucraniano, por lo cual violó este tratado que tenía entre estos países, y por lo cual Rusia es culpable de todo lo que ocurrió en Ucrania. Pero así verdad se olvidan de algo, y es que en 2014 los países que constituyen la OTAN prácticamente financiaron, apoyaron un golpe de estado en Kiev y pusieron a un gobierno que simpatizaba más con Occidente, prácticamente que seguía las órdenes de Occidente, como hace hoy Zelensky, ¿no? Entonces, ¿quién en realidad violó ese tratado? ¿Fue Rusia o fueron los occidentales que impusieron un gobierno? Ya os acordáis de la llamada que hackearon los rusos de Victoria Nuland y el antiguo embajador americano en Ucrania, en la que decía que le den a la Unión Europea, este va a ser el alcalde de Kiev, este va a ser el primer ministro en transición, este va a ser bla bla bla, o sea, está nombrando a cada uno de los que luego más tarde se convirtieron en el gobierno de transición. Y si no sabéis esto, no tenéis idea de nada, ¿ok? Porque esto ocurrió y posiblemente esta fue una de las razones más importantes por la cual Rusia se comenzó a preparar. Después de eso, los ucranianos llevan a cabo, el gobierno ucraniano que se impuso a la gente de Ucrania, después del llamado Maidan, llevó a cabo una operación antiterrorista en el este de Ucrania, lo que llamaron operación antiterrorista, ¿ok? Durante 8 años prácticamente, y estaban ahí bombardeando a todo el mundo que se paseaba por la calle, así de simple. Hay un documental francés muy bueno de una periodista francesa que está sobre el terreno, mostrando el día a día de las personas en las repúblicas de Luhansk y Donetsk. Y prácticamente hay cuerpos por ahí tirados todos los días porque no paran de lanzar artillería y atacar a civiles. Cosa que siguen haciendo hoy, tanto en Donetsk como en Belgorod, tanto en Moscú también. Parece ser que los ucranianos no solo atacan a los militares rusos, sino que también atacan a la población y matan a civiles continuamente. Pero obviamente esto no es una violación de los derechos humanos porque los Estados Unidos lo dice. Siguiente noticia. Última hora. Según información aún por confirmar, un puesto de mando subterráneo ucraniano fue alcanzado por un misil balístico Iskander en la zona de Chazov Yar. Entre los presentes en el puesto del mando se encontraban supuestamente oficiales de países de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Polonia. Los heridos, que los ucranianos logran evacuar, fueron transportados a Polonia.
Esto lo compartió DD Geopolitics en Telegram. Bueno, ya como hemos dicho, información sin confirmar, pero muchas veces esta información acaba siendo real, pero obviamente los occidentales no comparten este tipo de pérdidas, porque esto sería un desastre si comienza a compartir esto, ¿no? Siguiente. Israel ha retirado a sus negociadores de Doha después de considerar las conversaciones de mediación sobre una tregua en Gaza en un callejón sin salida debido a las demandas de Hamas, dijo el martes un alto funcionario israelí. Ok, muy bien. Es que Israel ya le da igual todo, lo digo así, le da igual todo. Le da igual que muestren en las cámaras cómo matan a un niño palestino, cómo le atacan sin razón alguna, porque sale a comer pan, porque sale a darse un paseo por su antiguo barrio. Literalmente es que le da igual. Y le da igual lo que diga al resto de países, que va a seguir haciendo lo que quiere, lo que dé la gana, ¿no? Es más, hemos compartido vídeos de colonos israelíes, y le llamamos colonos porque es pura colonización lo que están llevando a cabo ahí. Israel, como ya os he dicho, era un proyecto colonial, si nos gusta muy bien, pero lo empezaron los británicos, ¿ok? Le dieron una carta, la Balfour Declaration, a los sionistas y les permitieron empezar a crear su territorio junto a los palestinos pacíficamente, como ya van viendo ahí miles de años pacíficamente. Obviamente vinieron estos judíos occidentales, europeos y de diferentes sitios y decidieron liarla, sin más, decidieron liarla, ¿no? Decidieron liarla en los 40 y vamos, ahora están haciendo exactamente lo mismo y le da igual lo que diga la gente, ¿ok? Le da igual. Como ya os digo, si venís de países africanos, por ejemplo, entendéis esto. Esto era el día a día, esto no es nada nuevo, sabes cómo se comportan los países imperialistas y cómo justifican absolutamente todo. Todo. Incluso eh, dar a un niño con un, no sé, disparar a un niño con un tanque, un niño que está andando por la calle pacíficamente. Hay un vídeo brutal que hemos compartido en nuestro canal, el cual muestra exactamente esto. 4 niños, uno sobrevive y tienen que ir a rematar al último también. Es que les hacen piezas, desaparecen, se evaporan literalmente, ¿ok? Junto al aire y a la arena que salta no ves a esos niños más, se evaporan literalmente. Y ese es el día a día. Pero no sé si os sabéis, la ONU es una organización, no sé si la conocéis, ¿ok? Que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, parte de ese Bretton Woods Systems, la cual busca paz alrededor del mundo, la cual intenta que los países hablen los unos con los otros, ya sabéis, esos conceptos liberales donde se cree que los seres humanos estamos influenciados por nuestro ambiente y que somos capaces de cambiar nuestra forma de pensar y actuar si conversamos los unos a los otros. Pues esa organización crea una mesa redonda donde se sientan todos los países y los países más débiles tienen una voz y son capaces de defenderse. Pues finalmente parece ser que han decidido que haya una tregua en Gaza, ¿ok? Los israelíes están muy enfadados, ¿ok? Iban a enviar una delegación a los Estados Unidos para hablar más sobre guerra, cómo seguir matando a más niños. Y al final no los enviaron porque los Estados Unidos se abstuvo, no votó, no votó, no dijo que sí, no dijo que no, sin más. Entonces la resolución se pasó porque el resto de países, obviamente, dijeron que querían un alto al fuego, ¿ok? Pero en cambio el alto al fuego jamás deben entregar a los prisioneros israelíes, al igual que Israel debe entregar a los prisioneros de Gaza, que tienen, a la gente de Gaza que tienen en cárceles, por eso, porque les apetece detenerles. ¿Os acordáis de esas fotografías de toda esa gente de Gaza prácticamente desnudos en medio de la calle o en medio de un desierto, ok, delante de un agujero, parecía una fosa común o algo, ¿sabes? Prácticamente desnudos delante de eso, llevados en camiones, en furgonetas, etcétera. Pues parece ser que esos son los que tenían prisioneros. Muchos de ellos no llegaron a ser prisioneros, os lo digo así. Hemos compartido vídeos y fotos, ¿okay?, del abuso que sufrieron. Pues parece ser que les van a intercambiar. Incluya niños menores, incluya abuelas, incluya mujeres, a hombres, a todo tipo de personas que se han ido encontrando por la calle, ¿no? Con este objetivo posiblemente, ¿no? Intercambiarlos por prisioneros israelíes. Pero bueno, parece ser que los israelíes no están contentos, ¿ok?
Pero, por alguna razón, parece ser que sí, van a intercambiar prisioneros y posiblemente luego más tarde sigan atacando Gaza, les echen de ahí, les envíen al desierto este de Sinai, a la península, que vivan ahí sin aguas ni electricidad, en tiendas de campaña, como os digo, a Israel le da igual, es que le da igual echar a miles, millones de personas de sitio donde han vivido durante miles de años y que iban en un desierto. Esto es lo más normal del mundo, ¿ok? Lo más normal del mundo, pero bueno. Seguimos. Eh, Han aparecido en la red. A ver. Este es el recorrido, parece ser, del barco, es el Dali, ¿no? Este es el puente en el que se estrella. Dice, han aparecido en la red rumores del tipo conspiratorio de que el portacontenedores Dali fue hackeado antes de impactar con uno de los soportes principales del puente Francis Scott Key en la ruta US 695 de Baltimore, Maryland. El impacto produjo el colapso parcial del puente con víctimas fatales. Es difícil creer que el Dali fue hackeado, pero de acuerdo con los informes preliminares se encontraba siendo piloteado por su capitán y maquinista en el momento del impacto, es decir, no estaba ni debería estar en las inmediaciones del puente navegando en modo piloto automático por GPS, o sea, estaba controlado por el capitán, ¿no? Se supo que el mando del barco informó poco antes al puerto de haber perdido el control y que esperaba un impacto contra el puente. El capitán es de nacionalidad ucraniana. Hostia, qué casualidad, joder. Pues el capitán es de nacionalidad ucraniana y el maquinista de nacionalidad india. El Dali hace una maniobra equivocada al final de su curso, virando hacia el estribor en dirección al soporte del puente en vez de hacerlo hacia babor. Luego os enseño el vídeo. O lo habréis visto ya. Ah, mira, está aquí. Ha aparecido en la red un vídeo en TikTok donde se alega que hay evidencia de dinamita en distintos puntos del puente Francis Scott Key en la ruta US 695 Baltimore, Maryland. A producirse el impacto, el portacontenedores Dali, con un pilar principal del puente, que provocó su colapso parcial con víctimas. Bueno, esto, a ver, hay que salir aquí. I'm going to show you, I just showed a video, if you go back, a boat crashed here, but you can see dynamite being let off at every single point. I'm going to do it again. So you have here, charges, boom. On the copy before this, you can clearly see it happened 6 or 7 times. I went right down the line showing each and every fire point. But my point to this video is let's not get distracted by this here. Let's keep these videos going like they'd like us to cover, but make sure you put Diddy in it. P. Diddy, Puff Daddy, sex trafficking. Keep hitting those fucking keywords all. Bueno, en nuestra opinión, dice la publicación, lejos de mostrar cargas de dinamita, lo que muestra es la ruptura de los cables para la iluminación nocturna del puente. Pues a mí me parece exactamente lo mismo, eso no parece dinamita. Así, ¿verdad? ¿Por qué van a dinamitar ahí arriba? Bueno, siguiente. Los artilleros rusos, utilizando el proyectil ajustable Krasnopol, destruyeron el cañón autopropulsado alemán de largo alcance PZH-2000 de 155 milímetros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este es el vídeo. Ok, siguiente noticia. Fuerza Aérea Israelí ataca la Franja de Gaza. Aquí tenéis el vídeo. Imagínate vivir así todos los días. Una locura. Una locura. Dice, según Middle East Eye, el edificio residencial de la familia Al-Qasir, donde se alojaban decenas de refugiados, fue atacado. Según los periodistas, al menos 30 personas murieron como consecuencia del ataque. El número exacto de víctimas solo podrá determinarse después de retirar los escombros. La casa destruida se encuentra muy cerca del hospital de Al-Shifa, que está
sitiado por las tropas israelíes, o sea, que están localizadas allí. La familia Al-Qasir apeló varias veces a las organizaciones humanitarias pidiéndoles que organizaran un corredor humanitario, pero los llamamientos fueron ignorados. Anteriormente, la filial de la Media Luna Roja en Gaza informó que cientos de personas desplazadas que huyeron de la parte norte de la franja fueron bloqueadas en el territorio del hospital Al-Shifa. Y esto pasa continuamente. No paran de bombardear los sitios donde se encuentran los civiles. Y así, ¿verdad? Hay muchos vídeos de israelíes diciendo que evitan a los matar a civiles, pero hey, continuamente. Miles de personas. ¿Ok? Seguimos. Aquí tenemos a We cannot este Borrell, el jardinero supremo de la Unión Europea. Para aquellos que no sepáis por qué llamamos jardinero supremo, es porque Borrell, en su día, dijo que Europa es un jardín bonito, donde viven las democracias, los países que quieren vivir bien, respetar los derechos humanos y todo eso. Y fuera del jardín existen otros países, que quieren atacar a estos países que están en el jardín. O sea, el caos total. Y vamos, se está refiriendo a Rusia y países tercermundistas o de otro universo, como los queráis llamar, ¿no? Entonces, por eso se le llama jardinero, porque se refirió a Europa como un jardín. Por eso se le llama jardinero máximo. Dice la publicación, dice lo que dice él prácticamente. Si tiene alguna duda sobre esto lo dice la publicación. Si tiene alguna duda sobre el motivo de la guerra de poder de Estados Unidos con Rusia, simplemente escucha a Borrell. No se trata de Ucrania, se trata del interés de Estados Unidos y la Unión Europea. Los ucranianos están siendo sacrificados para evitar que un orden multipolar acabe con la hegemonía de Estados Unidos. Nadie duda de que sea como dice. Efectivamente, a Borrell y a la mayoría de los mandatarios europeos solo les importa conservar sus privilegios y servir con eficacia y sumisión a los Estados Unidos. El bienestar de los europeos les importa nada. We cannot afford Russia win this war. Otherwise, the US and European interests will be very damaged. It's not a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest. It is also in the interest of the US as a global player, someone who has to be perceived as a reliable partner, a security provider to the allies. Ok, interesante. A Borrell le interesa que los Estados Unidos siga siendo la hegemonía, el país hegemónico, y que mantenga el poder, ¿no?, unipolar en el mundo. Interesante, este jardinero. Pasamos a la siguiente noticia. Esto continuamente destrucciones de vehículos occidentales. Si los queréis ver, meteros en nuestro canal. Aquí, avances en el frente. Krasnolimansk. Las Fuerzas Armadas rusas llevan a cabo operaciones ofensivas en dirección a Krasnolimansk. Las fuerzas rusas se encuentran a menos de 700 metros del asentamiento de Terny y en las afueras del asentamiento que están librando intensos combates. Las fuerzas ucranianas luchan por reabastecer esta zona, ya que los combates se acercan a la calle de la zona, pero también a la orilla del río, donde se transportan suministros y personal en pequeñas cantidades. Ok, interesante. Déjame ver una cosa aquí rápidamente. Vamos a la siguiente noticia. Ok. Aquí. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas compara a ISIS con Hamas una vez más para demostrar que Israel es el mayor beneficiario de las acciones de ISIS respaldadas por el Mossad en los escenarios mundiales. Bueno, eso dice la publicación, ¿ok? Este hombre, no sé si os acordáis, llevó una piedra a las Naciones Unidas. No sé por qué le dejaban entrar con una piedra. Pero prácticamente decía que los niños palestinos o los palestinos lanzaban esas piedras a los soldados israelíes, a los soldados que ocupan Palestina. ¿Y por qué hacen esto? Para él, claramente, esto justificaba darles tiros con armas automáticas que usan cámaras y láseres y sistemas de identificación para disparar a seres humanos. Ni siquiera hace falta un ser humano detrás de esas ametralladoras porque funcionan solas automáticamente, ¿no? Vas a escuchar el vídeo.
At least 137 people were murdered at Crocus City Concert Hall in Russia on Friday by radical jihadists. And yes, almost 6 months ago, nearly 400 people were murdered at the Nova Music Festival in Israel by the radical jihadists of Hamas. Why does the Security Council discriminate between Russians murdered at a concert and Israelis murdered at a music festival? Civilians, dear colleagues, no matter where they live, deserve to enjoy music in safety and security. And the Security Council should have the moral clarity to condemn such acts of terror equally, without discrimination. No sé si alguien crea a este señor, ¿vale? Porque ha hecho unas cuantas tonterías que es que ya se le va la credibilidad. Pero bueno, me parece poco acertado comparar lo que ha ocurrido en Rusia hace nada. Esto puede dañar los sentimientos de las personas rusas. Y lo que ocurrió en Israel. Obviamente la respuesta no va a ser la misma por parte de los rusos. No van a matar a 14.000 personas en un mes y medio, ¿ok? Entonces, no sé si este hombre tiene justificación o tiene justificación lo que está diciendo y la comparación que está haciendo y culpando a las Naciones Unidas por discriminar a Israel y no tratar de la misma forma el atentado de octubre de 2023 y el que ocurrió este mes en Rusia. Que a decir verdad es una falacia, porque ese atentado también, es que no hubo un medio occidental que no criticase a los que él llama islamistas, extremistas, etc. Prácticamente lo criticaron. Pero bueno, siguiente noticia. Nicolás Maduro, este hombre, el presidente de Venezuela. El actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó sobre otro intento fallido de asesinato. Se suponía que sucedería en una marcha en Caracas, pero 2 hombres que planeaban arrojar un explosivo al presidente fueron detenidos. Como dijo el líder venezolano, fueron expuestos y confesaron. Los delincuentes son supuestamente miembros del partido de extrema derecha 20 Venezuela, cuya candidata María Corina Machado Parizca ganó las primarias de la oposición, pero no podrá participar en las elecciones de este verano. Un tribunal en un caso de corrupción le prohibió ocupar el gobierno o posiciones de gobierno para los próximos 15 años. Las elecciones presidenciales en Venezuela se llevarán a cabo el 28 de julio. 20 Venezuela rechaza acusaciones de Maduro sobre un presunto atentado en su contra. El partido 20 Venezuela publicó en la red social X, conocida como Twitter antes, un comunicado en el que desmiente las declaraciones de Nicolás Maduro acerca de un atentado que presuntamente preparaba esa tolda política. La publicación se realizó el 25 de marzo, horas después de que el mandatario se inscribiera como candidato para la elección presidencial de 2024 en la sede del Consejo Nacional Electoral. Interesante. Aquí tenemos a King.com. Ok. Este hombre que inventó, no sé si era Mega Upload. Ok, te bajas de todo ahí. Películas, juegos, internet que todos queremos, ¿no? Pero bueno. Dice: ISIS leaders consider Ukraine a safe house and the SBU tolerates their presence. Ukraine therefore has the means to use ISIS as a cover for mercenary terrorist attacks. Bueno, ¿qué hago hablando en inglés? Bueno, espera. Dice que los líderes del Estado Islámico consideran Ucrania un safe house, un sitio seguro, y que los servicios de inteligencia ucranianos toleran su presencia. Entonces, Ucrania utiliza a los mercenarios de ISIS como una cobertura, ¿no? Parece ser que uno de los jefes de ISIS, del Estado Islámico, unos comandantes, vivió en Ucrania durante 2 años hasta que los Estados Unidos pidió su arresto. Dice la publicación. Bueno, tenía que haber leído la publicación en vez de traducir esto, pero bueno. El activista y empresario alemán King.com dice en Twitter, en X: los líderes del ISIS consideran a Ucrania un refugio seguro
y el SBU está de acuerdo con su presencia. Por lo tanto, Ucrania tiene la oportunidad de utilizar a ISIS como cobertura para ataques terroristas mercenarios. Un alto comandante del ISIS vivió en Ucrania durante 2 años antes de que Estados Unidos exigiera su arresto. Ok. Leeré las publicaciones la próxima vez antes de traducirlas. Pero bueno, y antes de decirlas en inglés, leerlas en inglés. La siguiente noticia. Zelensky continúa su purga militar, destituye ahora al jefe de seguridad y defensa tras los roces con el jefe de gabinete del presidente. Este es Danilov. Ostras, pues este tío es importante en el gobierno ucraniano. Zaluzny y ahora el Danilov este. Pues a ver cómo termina la purga. Seguiremos informando sobre esto. Siguiente. Aquí tenemos un vídeo del puente destruido. Wow. Joder, sí que ya contenedores este barco, Dios mío. Dice, el carguero que chocó contra Baltimore Bridge el martes, destruyéndolo y enviando personas y vehículos al agua, también estuvo involucrado en una colisión mientras salía del puerto de Amberes, Bélgica, en 2016. Ah, ok, entonces esto no es Baltimore. Parece ser que esto es Bélgica. O sea, fue el mismo barco. La volvió a liar. Interesante. Interesante. Ok, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos otra vez al jardinero máximo supremo. Dice, la Unión Europea apoya a Ucrania no por amor al pueblo ucraniano, sino por sus propios intereses, ha aclarado el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Ok, creo que esa es una repetición del vídeo que hemos visto antes. Україна завжди буде вдячною воїнам Національної гвардії України, зокрема воїнам підрозділу Азов, які захищали Маріуполь та Азовсталь. No sé por qué Zelensky suena así, tío, no sé. Tiene una voz un poco rara, la verdad. Pero dice la publicación, Ucrania siempre estará agradecida a los soldados de la unidad Azov. Zelensky vuelve a honrar públicamente a los nazis de Azov. Ok, interesante. No sé si sabéis quiénes son los de Azov, pero son los que terminaron en Azovstal. Ok, en la fábrica acabaron prácticamente del subsuelo. Se refugiaron ahí como última opción y luego se rindieron. Esos vídeos famosos que conocemos donde salen rindiéndose cientos y cientos de soldados con tatuajes de Hitler y esta gente, ¿no? Interesante. Pues Zelensky, un judío ucraniano, pues les está conmemorando. No sé qué sentido tiene esto, pero para mí no tiene ninguno. Nada tiene sentido, a decir verdad. Todo es un poco raro. Aquí tenemos la noticia de Assange. Julian Assange gana la apelación ante el Tribunal Superior de Reino Unido. Ahora puede impugnar la extradición a Estados Unidos. Y dice, a Julian Assange se le ha concedido permiso para impugnar la extradición a Estados Unidos por tres de 9 motivos. Viola el derecho a la libertad de expresión, puede sufrir prejuicios por motivos de nacionalidad, la Fiscalía estadounidense lo expone a la pena de muerte. Y es lo que os he comentado antes, ¿no? No sé si lo han cancelado del todo o simplemente han pedido que garanticen que esto no le va a ocurrir. Entonces, no sé quién confía en las garantías de los Estados Unidos. Esto podría ser una broma total si lo vuelven a revisar y deciden enviarle. ¿Ok? Siguiente publicación. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen nada que responder para responder a las bombas milagrosas rusas. Las bombas deslizantes rusas FAB se han convertido en una auténtica arma milagrosa para Rusia. Los ucranianos se quejan de que las Fuerzas Armadas de Ucrania prácticamente no tienen contramedida para ellos, escribe Forbes. Como señala el autor del material, para imaginar cuán peligrosa es la situación actual para las brigadas ucranianas, hay que tener en cuenta que solo se necesitaron 125 FAB por día durante varios días para destruir finalmente la defensa de Avdiivka. Por supuesto, las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían otros problemas, en particular una grave escasez de municiones de artillería, pero la gota que colmó el vaso fueron las FAB.
Después de la llegada de un FAB, lo único que queda de los edificios y estructuras es un agujero, dice el combatiente de la tercera brigada de asalto ucraniana, Yegor Sugar. Ok, interesante. Estas FABs, no sé si lo sabéis, pero se crean con material de lavadoras, con material de lavavajillas y con palas. Y se utilizan microchips de lavavajillas para dirigir a estas FAB al objetivo. Estoy bromeando, pero vamos, increíble. Cuando dijeron que los rusos no les quedaba armamento, estaban luchando con palas, y de repente las FAB prácticamente destruyen una de las fortificaciones más fuertes en Ucrania y una de las posiciones más importantes del ejército ucraniano, desde donde bombardeaban a civiles en Donetsk. Ok, pasamos a la siguiente. Ok, a ver si encuentro este vídeo. Este es interesante. Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania están detrás del ataque terrorista en Crocus, afirmó Bortnikov, director del FSB de Rusia. Aquí le tenemos en un vídeo. El jefe del GUR de Ucrania, Buranov, es un objetivo legítimo. Jefe del SFB, Bortnikov. A ver, voy a intentar de nuevo. Bortnikov dice: todo está por llegar. Respondiendo a la pregunta del periodista, va la redundancia, de por qué Budanov sigue vivo. Vas a ver el vídeo. Является нашей законной целью, подчеркивается спецслужб Украины. Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, является законной целью. Они живы до сих пор. Все впереди. Interesante. Última hora, el ataque terrorista fue preparado por radicales islamistas y en todo contribuyeron los servicios especiales ucranianos, dice el director del FSB, este nombre que no puedo pronunciar, Bortnikov. También Bortnikov ha dicho que Budanov, el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, es un objetivo legítimo de las Fuerzas Armadas rusas. Ok. Y creo que estas son todas las noticias que quería compartir hoy, ¿ok? A ver si encuentro alguna más. Ok, esta es interesante, parece ser. Esa foto. Ataque terrorista en Crocus City, el último argumento de los demonios. Los fracasos de los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus patrocinadores en la confrontación militar con Rusia los empujan naturalmente al camino de organizar sangrientos ataques terroristas en megaciudades, incluida Moscú, lo que quedó evidenciado aún más por el ataque de un grupo de militantes, ejecutadores evidentes del testamento externo negro, en un complejo comercial y de entrenamiento en Krasnogorsk. Es obvia una analogía directa con los acontecimientos de hace 20 años. Entonces, la respuesta a los éxitos en la propaganda, la respuesta a los éxitos en la prolongada confrontación con el terrorismo internacional, apoyado por Occidente en el norte del Cáucaso, fue Beslan North-Ost, una serie de explosiones en Moscú, Dagestán y otros ataques terroristas que no trajeron ningún dividendo político, pero cobraron la vida de cientos de civiles. Hoy, ante la investigación del atentado terrorista de Crocus, sería lógico plantear el expediente de los últimos años. Observemos de inmediato que a nadie en Rusia se le ocurrió siquiera llamar a los ataques a la sala de conciertos Bataclan, a las torres de Nueva York, a la prensa de los transeúntes y a decenas de otros ataques terroristas en Europa, una lucha por libertad, la democracia, la independencia. Ok, entiendo casi todo, menos esta última parte. Espero que la hayáis entendido. Ok. El presidente de Senegal será un candidato de la oposición que se opone a la influencia francesa. Otro país africano, ok, que eligen a líderes que no les gustan los franceses. Ok, no sé si os sabéis, pero el problema en Senegal lleva bastante tiempo. Ok, la oposición, la población, luchando contra el gobierno que está ahora mismo en poder, que no se quiere ir y que no se quería ir, y ahora parece ser que ha ganado y el antiguo presidente ha cedido. Dice, bueno, ahora que aparezca ISIS ahí o cualquiera de estas organizaciones,
dice Diomaye Faye, obtuvo el 53,7% de los votos en las elecciones presidenciales. El actual líder del país, Macky Sall, ya le ha felicitado por su victoria. El pueblo de Senegal ya está celebrando la victoria de la democracia. Faye es partidaria del panafricanismo de izquierda y de la restauración de la soberanía senegalesa. Cree que el país no puede ser libre mientras exista en él la influencia francesa. Prometió luchar contra el dominio económico francés, es decir, abandonar la alianza con la antigua metrópoli y comenzar a interactuar activamente con Rusia y países del BRICS. La tendencia al debilitamiento de la influencia atlantista en África continúa. Los nuevos gobiernos de Mali, Níger y Burkina Faso crearon la Alianza del Sahel para luchar contra el neocolonialismo. Estados Unidos está tratando de mantener sus zonas de control en Sudán, utilizando también mercenarios ucranianos. Como en países como Libia y Somalia, donde también envían sus compañías militares, dice, los gobiernos africanos, al darse cuenta de que una mayor explotación de sus tierras por parte de franceses y estadounidenses conducirá a una mayor destrucción de sus pueblos, están recurriendo a otros actores geopolíticos en busca de ayuda, que estos son Rusia, China, Turquía y otros países que están dispuestos a cooperar honestamente. No sé si lo sabéis, pero Níger invitó a Irán al país. Níger, un país que tiene uranio, ¿ok? Que parece ser que los iraníes lo necesitan. A saber por qué necesitan los iraníes ese mineral, ¿no? Pero bueno, como veis aquí, pues los países africanos, poco a poco, de uno en uno, se están rebelando contra sus antiguos jefes coloniales, que siguen ahí mediante un sistema de intercambio económico completamente desigual, ¿no? Lo que muchos llaman el neoliberalismo, un sistema que se asegura de que el mercado es totalmente libre y de que todos los países y todas las empresas tienen el derecho a vender libremente en ese mercado, sin ningún tipo de sanciones, sin ningún tipo de tarifas, y lo más importante es facilitar el mercado. Obviamente eso está bastante lejos de la realidad, donde tenemos a países que imponen sanciones, que imponen bloqueos durante décadas, como el que tenemos en Cuba, ¿ok? Países que subsidian a sus propias empresas, ¿ok? Para que vendan ciertos productos en países subdesarrollados, en vías de desarrollo, o países pobres, como los quiera llamar, tercermundistas, y prácticamente echan de la competición a las empresas, a los pequeños negocios en esos países, porque consiguen vender sus productos mucho más baratos. Incluso en el mundo neoliberal tenemos el caso de Haití, donde se produce arroz en el país, pero este arroz lo producen empresas que no vienen de ahí, mayoritariamente empresas de Estados Unidos y de Canadá, que luego llevan este arroz a Canadá y Estados Unidos para alimentar sus poblaciones y cogen un porcentaje de ese arroz que han cultivado en Haití y se lo dan a los haitianos como ayuda externa, ¿ok? Eso es solo un ejemplo de cómo funciona a día de hoy el neoliberalismo. Es más, el neoliberalismo también permite, dentro del, llamémoslo el nuevo neoliberalismo, ¿ok? Permite que los países que apoyan el neoliberalismo sean países conservadores a nivel económico. O sea, que pongan leyes económicas que protejan su economía de economías externas, pero cuando las empresas de sus países o sus mismos gobiernos van a esos otros países externos, quieren que abran sus puertas abiertamente. Y si abren sus puertas, les prometen que les van a inyectar una gran cantidad de capital, el cual tienen que devolver, ¿ok? Como Ucrania tiene que devolver todo el dinero que le ha dado el Fondo Monetario Internacional, pues muchos países africanos o de estos subdesarrollados, en vías de desarrollo, están en la misma situación, ¿no? El otro día mismo estaba viendo un gráfico de cómo el neoliberalismo ha ayudado a los países en vías de desarrollo a progresar. Y si ves el gráfico dices, ¡ostras! Sí que han progresado en la última década. Dios mío, esa línea sube, sube, sube y sube. Pero claro, cuando miras a la data, a la información que han utilizado para crear ese gráfico,
ves a China y dices, pero ¿qué hace ahí China? ¿Qué hace ahí China? ¿Ok? Te das cuenta que todo el progreso, estamos hablando del 90% del progreso, lo ha hecho China. El resto de países se ha mantenido en el mismo sitio o han empeorado debido a guerras, terrorismo o todo lo que quieras, hambrunas. Pero como veis, China sigue siendo considerada un país en vía de desarrollo, a pesar de que en cuanto a infraestructura, producción, etcétera, supera a los países occidentales por años luz. Lo digo así, años luz. ¿Ok? Ciertas cosas en China que no ves en Occidente. Pero aún así, en los informes del Fondo Monetario Internacional y toda esta gente, Bloomberg, sigue apareciendo como un país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas, obviamente, que no son clase media, son pobres. Y China es muy grande, tiene muchas personas viviendo en el país. Pero vamos, que no tiene sentido. Igualmente, os dejo de hablar de mis teorías y os enseño este vídeo. ¡Boom! ¿Veis el barco? ¿Veis el barco aquí? Ahí se estrella contra el puente. Y lo destruye por completo. Mira cómo la parte de atrás también se cae. Ese vídeo que os prometí. Y aquí lo tenéis. Muchos se preguntarán, pero a ver, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué se cae el puente entero? ¿Ok? Tiene que tener significado, una explicación. Como veis, es que hay coches. Si os dais cuenta, aquí hay coches. ¿Ok? Mira lo que ocurre. Incluso el vídeo desde esta perspectiva se ve un coche o tres incluso pasando rápidamente por el puente. Obviamente no se esperan que se estrellase un barco contra una de las columnas, ¿no? Pero es increíble. Este puente, para empezar, es súper frágil. Realmente no sé cuál sería el efecto de ese barco lleno de contenedores si se estrellase contra una de esas columnas, ¿no? Pero bueno, ese es el vídeo que os prometí. Ahí lo tenéis. Y estas son todas las noticias que iba a compartir hoy. Si queréis ver el resto de noticias, por favor, meteros en nuestro canal de Telegram, donde compartimos muchísimas más, cada minuto, cada segundo, cada día. Por favor, compartir este vídeo con personas que estén interesadas en la geopolítica, sobre todo en los eventos que están pasando a día de hoy, obviamente en Ucrania y en otros sitios del mundo. Y si os gusta el vídeo, por favor, aseguraos que le dais al like, ¿ok? Aseguraos que lo compartís, así más gente viene al canal y ve nuestras noticias. Si os gusta a vosotros, estoy seguro que les va a gustar a otros. Seguidnos en todas nuestras redes sociales, ir a nuestro perfil de TikTok. Podéis ver nuestro enlace a nuestro Linktree, donde tendréis pues enlaces a todas nuestras redes sociales. Recuerdo que hace poco abrimos un Patreon, así que si queréis haceros unos Patreons, pues uniros ahí y seguirnos, ¿ok? Ahí también compartimos estos vídeos y compartimos información. Así que muchas gracias a todos por estar aquí diariamente. Muchísimas gracias por todos los seguidores que tenemos en las redes sociales. A ver, ahora mismo os digo cuánta gente tenemos en TikTok. 85.600. ¿Ok? Un gran aplauso a la gente que nos sigue y sobre todo a mis compañeros que hacen un trabajo enorme en todas las redes sociales. ¿Ok? Así que muchísimas gracias por los 85.600 y muchísimas gracias también por los 37.500 que nos siguen en Telegram. ¿Ok? Muchísimas gracias y os pido que nos sigáis en todas las redes sociales que podáis, así que os seguiremos informando.